Amados hermanos, muy pero muy buenas noches. Mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo, mi hermana que está allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook, muy buenas noches para todos. Hoy 7 de noviembre del año 2023, con un gran deseo, obviamente hoy martes, de dar gracias al Señor, de escuchar su palabra bendita, pero también de tener el privilegio de colocar delante de su presencia nuestras peticiones. Así es de que hoy vamos a dar inicio allí en el libro de Proverbios. Por favor, nos ubicamos en el capítulo 20, ya habiéndole dado la bienvenida a todos ustedes y obviamente pues para dar inicio ya como una forma introductoria a lo que será nuestro servicio de oración y estudio bíblico en el día de hoy, 5 de noviembre de 2023. Vamos a estar ahí en Proverbios capítulo 20, versículos del 7 al 12. Solamente vamos a tener la lectura de estos cortos versículos allí del capítulo 20. Apenas estén ubicados, por favor, me anuncian para dar lectura. Proverbios 20 del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. Amén. Muy bien. En estos primeros versículos, en estos versículos que continúan del capítulo 20, del 7 en adelante, obviamente habla acerca de algunos personajes, obviamente, que son importantísimos en la vida de cualquier nación, de cualquier familia. Está hablando, obviamente, en el verso 7 de los padres de familia, está hablando el verso 8 del rey. Ambos son ejemplo, el padre de familia de sus hijos y el rey de su nación. Entonces dice acerca del padre: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Está haciendo una relación del padre junto con sus hijos. El verso 8 dice: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. O sea, es el que obviamente está puesto para organizar a la nación y evitar los posibles males que hayan en todos los sentidos. Así es de que estos son los que procuran obviamente dar un buen ejemplo para evitar muchos males a sus dirigidos. Eso es por eso es que en el versículo 9 y 10 del mismo pasaje nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Allí en el verso 9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor. Bueno, estos siguientes versículos, hablando del padre de familia y el rey de la nación, está obviamente en los siguientes versículos hablando de que hay cosas con las cuales nosotros no debemos caminar. Son cosas que debemos obviamente evitar. Allí simplemente se hace esta relación. A una persona que se considera insignificante o que no tiene un valor todavía o que simplemente no puede ejercer alguna autoridad, es importante, si hace estas cosas, obviamente, que el Señor recalca en estos versículos. Entonces en el 11 dice: aún, por eso coloca el término aún, o sea, aún el muchacho, aún el joven, dice allí, es conocido por sus hechos, por la buena forma de obrar, si su conducta fuera limpia y recta. Entonces aquí ya coloca un tercer ingrediente acerca de las cosas que están bien y de aquellas que están mal. El padre de familia que camina en integridad, el rey que se sienta en el trono y aún el muchacho que es conocido por sus hechos. Si su conducta fuera limpia, obviamente fuere también entonces conocido y conocido por muchos. Esto es lo importante, o sea, de las maneras como nosotros actuamos y de la manera como nos conducimos. Allí entonces está el versículo 11. Qué bien hace escuchar buenos consejos y ver buenos ejemplos. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto. No solamente, obviamente, el escuchar, sino también
ver buenos ejemplos. Ya estoy diciendo, el padre de familia, el rey y el muchacho que camina rectamente. Por eso entonces es que Dios dio a cada uno de nosotros estos sentidos para poder identificar las cosas distintas para todos nosotros. Entonces dice, el verso 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. Esto quiere decir que los sentidos nuestros tienen que estar muy bien abiertos para poder identificar. Obviamente el oído para saber qué escuchamos y los ojos para saber qué es lo que vemos. Y obviamente eso tiene que ir filtrado para que el corazón pueda conducirse por el camino correcto, conforme la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros. Así es de que el buen ejemplo nunca pasará por alto, siempre dejará una huella en el corazón de cualquiera que los puede ver. Los buenos consejos nunca pasarán por alto, algún corazón estará dispuesto a escucharlos y obviamente eso les servirá para un futuro. Dios nos ayude a todos nosotros a hacer ambas cosas, que la gloria del Señor sea manifiesta en nuestras vidas. Amén. Oremos por un momento, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío. Hoy 7 de noviembre, cuando nos permites estar delante de ti, nos permites prepararnos, Señor, para lo que será nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Ya todo está dispuesto, ya todo está preparado, Señor. Tu presencia, tu pueblo y tu palabra, Señor, que es la que vamos a utilizar como herramienta. La disposición que coloca tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que hoy, Señor, estemos en este lugar, Dios mío, para que podamos colocar también todas estas peticiones delante de ti y en tu misericordia, Señor, y conforme a tu providencia, tú responderás conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, por esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están en las instalaciones del templo, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook. Dios mío, que hoy tu presencia, Señor, sea manifiesta, Dios mío, en cada una de nuestras necesidades. Permite que podamos descansar, permite que podamos retomar fuerzas y tu palabra sea el alimento que necesitamos, Señor, para nosotros poder recobrar estas fuerzas, Dios mío. El ánimo pronto y voluntario, Señor, para que podamos seguir buscando, anhelando, Señor, tu santa presencia sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por la oración, gracias por tu presencia y gracias por tu pueblo, Señor, que se reúne una vez más en el día de hoy. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estar entonando un himno. Por favor, nos ubicamos por allí. Ya les doy el título. Voy a colocar allí a mis hermanos para que puedan ver su pantalla y estemos todos ubicados allí. Bien. 312. Vamos a estar ubicados en el himno 312. Este trae como título A Jesucristo ven sin tardar. Vamos a estar cantando este himno seguidamente. Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo esté.
Amén. Muy bien. Vamos a salirnos de aquí y vamos a ubicarnos entonces allí en la palabra del Señor. Les invito por favor a que nos ubiquemos en la carta de Santiago. ¿Alguien está por allí con un micrófono abierto? Ah, listo, ya lo cerraron. Gracias. Muy bien, vamos a ubicarnos en Santiago. Vamos a estar ubicados en el capítulo 1, es la parte que nos corresponde en el día de hoy. Santiago capítulo 1. Por favor nos ubicamos. Bienvenidos hermanos. Qué bueno verles. Bien, vamos a estar allí, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Solamente vamos a leer el versículo 19 y 20. Solamente es lo que vamos a reflexionar en el día de hoy. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20. Si están ahí voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más por esta noche, por este tiempo, por estos dos versículos que hemos leído allí en el capítulo 1, carta a Santiago, o carta de Santiago. Gracias por esta oportunidad, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de reflexionar una vez más. Y te suplicamos, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y a toda justicia conforme a tu propósito. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes ahora a descansar delante de tu presencia y en tanto, Señor, meditamos en tu palabra, tú traigas descanso, Señor, a nuestros corazones y traigas salud a nuestros cuerpos. Gracias una vez más, Señor, nos hemos reunido hoy con el propósito de meditar en tu palabra, Señor, y también de exponer nuestras peticiones para luego orar por ellas. Te pedimos que en todo tú estés presente, Señor, conforme a tu promesa, y que permita, Señor, que cada una de estas cosas se puedan llevar a cabo conforme a tu santa y soberana voluntad. Hoy tu nombre una vez más será glorificado y es glorificado, Señor. Muchas gracias por tu bondad y tu amor en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar meditando con el título Actuando acorde a la justicia de Dios. Actuando acorde a la justicia de Dios. Ese será nuestro título en el día de hoy. Bien, Santiago nos está hablando versículos anteriores acerca de la sabiduría, así es como comenzamos nosotros allí en el capítulo 1, acerca de la sabiduría, acerca de qué era lo que el hombre debía hacer, obviamente para vivir conforme esa sabiduría que era pedida y era enviada de lo alto, pues Dios no era mezquino en proveer estas cosas. Y luego, ya del versículo 12 en adelante, pues la semana anterior estábamos hablando acerca de que nada el hombre puede decir, cuando se habla de la tentación y de la prueba, que la tentación proviene de Dios. Lo que proviene de Dios obviamente es la prueba. Y esta proviene obviamente es para forjar en el creyente un hombre consistente, que se puede enfrentar a cualquier circunstancia, pero que su fe se mantenga férrea, fuerte, y pueda obviamente proseguir hacia adelante. Como esto ya terminábamos en el verso 18 la semana pasada, de que el Señor obviamente a través de Santiago le enviaba una misiva a la iglesia, como palabras de consuelo diciéndole que Dios mismo de su voluntad había hecho renacer a cada creyente por la palabra de verdad, para que estos fueran entonces primicias de sus criaturas. Esto así terminábamos la semana anterior, hablando acerca de esta promesa grandiosa del Señor para su pueblo. Hoy entonces en el verso 19 y 20 vamos a continuar con esta misma idea, ya hoy no hablando acerca de la sabiduría que es enviada, sino ahora de la aplicación de qué es lo que nosotros tenemos que hacer al conocer la voluntad de Dios. Por eso entonces, al actuar acorde a la justicia de Dios, pues ya después de haberla conocido, ahora solamente falta vivirla, que es a lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy.
Dios es el dador de todo don perfecto. El regalo más grande es la salvación. Eso ni ponerlo en tela de juicio. No hay necesidad de discutir acerca de cuál es el regalo más grande que Dios nos dio. Nos regaló algo que no merecíamos. Esta es adquirida por el perfecto sacrificio de Cristo. Ahora el Señor nos hace primicias de sus criaturas con este nuevo nacimiento. Pero debemos entender que cada cosa que Dios nos da conlleva también consigo una responsabilidad. Ahora, ¿para qué se le coloca el conocimiento a alguien? Pues obviamente la responsabilidad es saber aplicar ese conocimiento. Si alguien tiene un conocimiento para aplicarlo en contra de lo que Dios quiere, pues obviamente no está haciendo lo que es correcto. Para ello entonces sabemos que cada cosa conlleva también con una responsabilidad. En nosotros debe surgir una pregunta. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros si generosamente nos ha dado todo? ¿Qué es lo que Dios requiere? Bueno, nos ha entregado todo. Sabemos que nos dio la salvación, sabemos que ahora nos regala la vida eterna y tantas cosas más que podemos hablar al respecto. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Esto ya lo hacíamos nosotros a manera de pregunta. Pues hay alguna respuesta por allá en el himnario Celebremos su Gloria. En el 198 dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Ahora, sabemos nosotros que tenemos algunas cosas que ofrecer al Señor. En primer lugar, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Y luego entonces por allí encontramos la misma realidad. Eso lo veíamos en la carta anterior que fue estudiada, que es la de Hebreos. Luego decía que entonces de las buenas obras no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Eso es lo único que podemos hacer. Así es de que no hay dinero, no hay otra cosa con la cual podamos nosotros agradecer o comprar ese regalo inmerecido que el Señor nos dio a través de su propio sacrificio. Luego de haber expresado algunas circunstancias que ofrece la salvación y específicamente lo práctico del Evangelio, entonces Santiago les anima a colocar en práctica todo lo que ya ha explicado. Esto lo vemos en el versículo 19, cuando el escritor comienza diciendo: por esto. Es como si estuviera dando un consejo y luego dice: por esto es que les doy este consejo. Ahora viene la aplicación. Entonces dice: por esto, mis amados hermanos, dice allí. Es por eso entonces que inicia con esta afirmación. Otras versiones dicen: por lo cual, que obviamente sería como un sinónimo allí, dando a entender que lo aprendido se debe practicar para madurar entonces en la fe. En este verso Santiago les habla directamente a sus lectores acerca de qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. O dicho de otra forma, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Cuando hablamos de los lectores de Santiago, estamos haciendo referencia a los lectores en la antigüedad, o sea, los primeros creyentes que leyeron y escucharon esta carta. Pero también hacemos referencia a los que estamos en este tiempo, porque todavía estamos leyendo y estamos escuchando esta misma carta. Eso quiere decir que cuando decimos lectores, estamos universalmente abarcando a todos los que hemos escuchado este mismo escrito. Por eso se llama epístola universal, para todos nosotros. Bien, así es. He ahí entonces la importancia de este escrito. Cuando inicia con esta afirmación por esto, entonces habla directamente a sus lectores en esta aplicación. Dios demanda de su pueblo la justicia. Ahora, cuando se habla de aplicación, Dios está demandando de cada uno de nosotros, los creyentes, la justicia. Si Dios entendemos nosotros que es santo, así como se cita por allí en Levítico en el capítulo 19, en el verso 2, que dice: santos seréis, porque yo soy santo, el Señor vuestro Dios.
Entonces sabemos nosotros que al escuchar esta afirmación de Levítico 19, pues entendemos que Dios no puede tolerar el pecado. Bueno, esto lo hemos explicado de múltiples formas. Una de ellas es, donde hay luz, no puede haber tinieblas. Donde hay santidad, no puede haber pecado, porque las dos cosas no pueden juntarse. Sería como nosotros tratar de decir naturalmente que el agua y el aceite se pueden mezclar. ¿Será eso posible? A lo que respondemos, no es posible. No es posible. Por lo tanto, no podemos mezclar estas dos cosas. El Señor dice, demandándole a su pueblo, santos seréis porque yo soy santo, el Señor vuestro Dios. Él no puede tolerar el pecado, por eso llama a su pueblo a santificarse. Aunque nunca alcanzaremos en la tierra la plenitud de la justicia, Santiago aporta estas sugerencias que nos ayudarán con el esfuerzo para lograr entonces acercarnos a las normas de la justicia de Dios. Un ingrediente más que encontramos en este inicio de este verso 19. Santiago dice, hermanos míos. Les está diciendo una serie de cosas, luego dice, por tanto, o les dice, por esto, mis amados hermanos. Esto obviamente lo hace el escritor muy bien, como para asimismo limar cualquier aspereza que la amonestación pueda provocar. Esto es obviamente para tratar de suavizar un poco lo que está diciendo y lo que va a decir después. De esta carta obviamente nos lleva a nosotros a tener algo muy claro, y es ver el evangelio desde una forma práctica, ya no tanto espiritual, más práctica, aquí en este caso. Entonces esto lo hace como para tratar de limar obviamente cualquier aspereza. Obviamente entendemos nosotros cuando vemos la Biblia lo que dirían algunos naturalmente en algunas conversaciones. No hay cosa mal dicha, sino mal interpretada. Esto entonces lo hace Santiago como para tratar de limar esto. Por esto, mis amados hermanos. Y les dice obviamente, continuando allí con 3 amonestaciones muy claras. Dice allí, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para airarse. Luego entonces les está hablando, y ya dije de lo que había hablado anteriormente de la aplicación. Entonces, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. En este tema de sea tardo para oír, entendemos que escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar nuestro interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la boca y abrir los oídos y también el corazón. Escuchar es un arte. Escuchar es un arte. Recuerden que el Señor mismo en la Escritura nos habla a nosotros de el oír pesadamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes han pensado en eso? Eso significa oír sin ningún interés. Eso es oír pesadamente. Eso es cuando alguien nos está contando algo que no nos interesa, oímos pesadamente, o sea, le escuchamos poco, le prestamos poco interés, o es poca la intención que tenemos de escuchar. La mayor parte de los seres humanos estamos muy dispuestos a dar consejos, aunque no nos los pidan, o aunque los pidan. Es muy difícil aprender a ser un buen oidor. Esto cuando hablamos de un hermano que necesita ser oído. Pero cuán importante es que seamos buenos oidores de la voluntad de Dios. O sea, sentarse uno a hablar con otra persona y escucharle es un arte. Pero es que es un arte mucho más glorioso sentarse uno a escuchar la palabra de Dios. Ahora uno dice que es más pesado, escuchar uno una conversación con otra persona o escuchar la palabra de Dios. Les aseguro, escuchar la palabra de Dios es mucho más pesado. A veces es complicado para nosotros. ¿Cuánto tiempo podemos nosotros sentarnos a hablar con otra persona de cualquier tema?
Bueno, podemos sacar cualquier tema y duramos conversando bastante rato. Pero cuando abrimos la Biblia, ¿cuántos capítulos aguantamos nosotros en una lectura? Escuchando la voz de Dios. Ahí es donde viene lo complicado. Entonces, sí es importante escuchar a otra persona, y más cuando esa persona tiene alguna cosa que contar o algún conflicto que necesita confiar a alguien. Es muy importante escucharlo. Pero es importante que todos nosotros entendamos que es supremamente importante escuchar la voz de Dios y su voluntad. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Muchas personas dedican su tiempo para escuchar noticias. Ahora los noticieros antiguamente duraban media hora. Ahora duran casi 3 horas. Qué larguero de noticias. Sacan noticias de donde sea, rebuscadas de donde sea, pero colocan a la gente a ver una cantidad de noticias. Y la gente está pegada al televisor viendo noticias. Vuelvo y repito, cuán importante es escuchar la voluntad de Dios. Ser buenos oidores de la voluntad de Dios. Esto entonces nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Cómo podremos obedecer si no escuchamos bien la voluntad del Padre? Si hacemos oídos sordos a la voluntad de Dios, no vamos a saber cómo debemos nosotros conducirnos. Por eso entonces encontramos esta verdad aquí escrita en el verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. Es más importante oír. Y ya estoy diciendo que Santiago está más interesado en el oír la palabra de Dios, sin descartar el oír a alguien que necesita un oído que se preste. Vivimos en una sociedad despersonalizada que ha cultivado la capacidad de encerrarse herméticamente entre los demás. O sea, el famoso yoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Aquí entonces vemos esta sociedad despersonalizada, o sea, no le interesa lo de los demás en lo absoluto. Quizá al sentarse, alguien podrá hacer un gesto de estar prestando atención, pero en realidad está con sus ojos abiertos, pero sus oídos cerrados. Si nosotros mismos no estamos dispuestos a escuchar amonestaciones, la pregunta sería, ¿cómo podremos animar a otros a que las reciban? O sea, si yo no estoy dispuesto a escuchar el consejo de Dios, menos puedo decirle yo a otro que esté dispuesto a escucharlo. Pues sería imposible. Hemos visto personas, y la vez pasada hablábamos con la situación de una niña que estaba saltando en las instalaciones de un templo, y obviamente algunas personas hicieron un gesto de desagrado porque esta niña no solamente saltaba, sino que hacía ruido también. Entonces, a la mamá darse cuenta de este gesto de agravio, entonces tomó a la niña por la fuerza y la sentó, diciéndole que ahora tenía que quedarse quieta. La niña obviamente no le gustó que hubiesen hecho esto con ella y se quedó totalmente quieta. Bueno, entonces la mamá se acercó y le dijo que bueno que haya obedecido, de quedarse quieta y no hacer ruido. Entonces la niña le contestó, mi cuerpo está aquí quieto, pero por dentro yo estoy brincando. Esto entonces muestra simplemente una actitud de no querer obedecer. Simplemente sus oídos se habían cerrado a la amonestación. Y su corazón obviamente simplemente se había abierto al agravio, al hacer lo que esta niña quería. A veces pasa con nosotros los adultos estas mismas situaciones. Así es de que, ¿cómo podremos animar a otros a que reciban las amonestaciones cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a recibirlas? El escritor amonesta a sus lectores a aplicar al derecho todo lo que Dios dice. Nadie puede enseñar si primero no ha sido enseñado. Lo hemos aplicado de otras maneras. Nadie puede llenar un vaso que está vacío si él mismo no está lleno también. Nadie puede darle a otro lo que no tiene. ¿Por qué será que siempre estamos más dispuestos a dar nuestra opinión sobre cualquier tema antes de escuchar lo que el otro tiene que decir? Por eso entonces Santiago dice, todo hombre sea tardo para hablar. Primero sea pronto para oír.
y luego sea tardo para hablar. Interesante esto, ¿no? Los antiguos rabinos decían, Dios nos dio 2 orejas, pero una sola lengua. Nos dio 2 oídos y nos dio una sola lengua. ¿Ustedes se imaginan donde tuviéramos 2 lenguas y un solo oído? Estaríamos en graves problemas. Las orejas están abiertas y expuestas, mientras que la lengua está encerrada entre paredes y detrás de los dientes. O sea, el Señor trató de taparla para que no se moviera mucho. Los oídos los dejó al descubierto para que pudiésemos escuchar bien. Y a veces nosotros hacemos al revés. Cerramos los oídos y dejamos libre la lengua. Posiblemente el problema sea que somos muy ligeros de lengua. Somos dados a hablar muy rápido. Una vez escuché una frase que decía, esto la vi hace muchos años en un bus: antes de poner a funcionar su lengua, primero ponga a funcionar su cerebro. Y eso es verdad. Ahora, todo esto simplemente para llegar a este punto en el cual Santiago nos está llevando. En las muchas palabras, dice Proverbios en el capítulo 10, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto está hablando obviamente de las muchas palabras. La mucha palabrería conlleva a que la persona termine errando en lo que está diciendo. Normalmente cuando algunas personas analizan discursos, no solamente discursos políticos, sino discursos de otras índoles, simplemente llegan a una conclusión. En la primera parte dijeron algo que en la segunda parte la desmintieron. Esto es por la mucha palabrería. Yo no sé si ustedes recuerdan algunas películas de Cantinflas. Decía tantas cosas que a lo último, aunque estaba diciendo la verdad, la gente no le podía entender muy bien. Y era porque la verdad la decía con demasiadas palabras. Esto obviamente es lo que está citando allí el libro de Proverbios. No falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, obviamente en las muchas palabras. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en ocasiones el hombre se vuelve experto en hablar de deportes, política, se vuelven expertos en las diferentes confrontaciones bélicas, hasta de la problemática mundial? Otros se vuelven expertos, o dicen serlo, en el famoso sello del anticristo. Se vuelven expertos en hablar del nuevo orden mundial. Pero también podemos nosotros evidenciar lo complicado que es que el hombre escuche detenidamente la palabra de Dios y aún más el hablar con certeza de la voluntad de Dios. ¿Cuántos expertos hay ahorita en todos los temas? Me llama mucho la atención. En una ocasión hubo un colombiano que estaba jugando muy bien al golf. Nadie sabía de ese deporte hasta que apareció un colombiano por allí y todo el mundo se volvió experto en el tema. Ese es el problema. El problema es que el hombre se ha dado a la tarea de decir muchas cosas que en ciertas ocasiones realmente desconoce mucho. Por lo general, lo único que escucha uno son razonamientos humanos y no la veracidad de Dios. Luego entonces el escritor continúa diciendo: todo hombre sea tardo para airarse. 3 cosas, 3 amonestaciones. Sea pronto para oír, tardo para hablar, y luego dice, tardo para airarse. Pronto, la prontitud que nosotros debemos colocar en todo es en el escuchar. Y ya dije, principalmente en la palabra de Dios. Pero luego nosotros tenemos que montarnos en una tortuga cuando se trata de hablar, o sea, tardos para hablar. Y luego entonces hacer lo mismo cuando vamos a airarnos. Estas 2 cosas son contraproducentes. Una positiva, 2 negativas. Es lo que nosotros encontramos en este consejo. Bien dicho y bien aplicado
por el escritor Santiago. Vemos algo más allí, y es obviamente en lo que está haciendo como referencia al escritor. El punto claro en el cual nos damos cuenta que las muchas palabras también traen problemas. Los malos entendidos traen iras. Ya dije que no hay cosa mal dicha sino mal interpretada. Usted tiene una conversación con alguien y usted sabe qué es lo que está diciendo. Lo que usted no sabe es lo que la otra persona está entendiendo. Eso es un problema. Por eso es mejor aplicar muy bien las cosas que se dicen. Cuando el escritor entonces está citando, todo hombre sea tardo para airarse. La ira es la mayor debilidad de este mundo. Esto lleva a la intolerancia. A veces ni nos toleramos a nosotros mismos. No debemos dejarnos dominar por un genio sin freno. Pablo el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicho de otra forma, no seas esclavo de tus propias pasiones. En ocasiones es muy fácil fijarse en la ira malvada del prójimo, pero la mayoría de veces nos inclinamos a justificar nuestra propia ira, y esta sí la calificamos como justa, según nuestro propio estándar. O sea, que somos nosotros los que colocamos cuál es la ira justa y cuál es la ira injusta. Obviamente, cuando somos nosotros, tratamos de decir que hay justificación en ella. La intención del escritor es que descubramos nuestro problema y busquemos dependencia en Dios para vencerlo. Ya dije, una positiva, dos negativas. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto entonces lo estamos allí clarificando. Hay una conexión íntima, y esto debemos entenderlo también, entre la ira y el hablar muy rápido, porque la ira se expresa muy frecuentemente con palabras. Por eso Santiago extiende su tema allí en el capítulo 3. ¿Ustedes saben qué habla el capítulo 3 de la carta de Santiago? El poder de la lengua, que también vamos a llegar hasta allá. Por eso dice, el hombre debe ser tardo para hablar. ¿Por qué? Ya lo dije, porque las muchas palabras también traen problemas. Bien, allí mismo también vemos lo que cita por allí el libro de Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No solamente que son mal interpretadas sus palabras, sino que al mismo tiempo las palabras de este hombre llevan picante, llevan ofensa. Por eso la intolerancia. Bien, en otras ocasiones la ira se exterioriza por medio de la acción. Por eso el escritor Santiago dice por allí en el versículo 20, continuando un poco más adelante, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repitamos nuevamente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Interesante esto, porque nunca se puede decir que Dios va a actuar en medio de un hombre airado. No, el hombre se puede enojar, por supuesto, pero luego del enojo viene la ira. Y luego, si se le sigue añadiendo más, la ira va a llevar al pecado, y eso va a ser mucho más grave. Por eso es que se aplica así en el versículo 20, lo hace muy bien el escritor. Dios nunca va a obrar en la ira humana, jamás. Jamás va a hacerlo así. Es lo que está diciendo Santiago. Es algo que a toda costa nosotros debemos evitar. Nuestro Señor Jesús también advierte sobre esto. Voy a ir un poco atrás al Evangelio según San Mateo, lo que dice. Mateo en el capítulo 5, versículo 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho, escuchen bien, el Señor Jesús dice, ustedes escucharon,
que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice el 22: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, lo que vemos nosotros es que luego de una afirmación viene entonces también el pecado en el corazón, y luego vienen las palabras ofensivas: necio y fatuo. Dice entonces el Señor: será culpable ante el concilio. También el apóstol Pablo nos hace estas mismas advertencias. Voy a ir un poco por allí a la carta a los Efesios, donde nos cita lo siguiente. Leo para ustedes por allí el capítulo 4, versículo 31, como sigue: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bien, hay tres cosas que van seguidas aquí. La primera de ellas, por lo menos son cuatro: el enojo, la ira, luego la ira lleva a la gritería y la gritería lleva a la maledicencia, o sea, a las malas palabras. Esto es como si fuera un escalón, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, en desagravio. Luego entonces Pablo vuelve y nos recuerda la misma idea en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 8, dice lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vean que las palabras deshonestas y la blasfemia van acompañadas con la ira. Es algo que vemos nosotros y es algo que se manifiesta lamentablemente en el corazón alejado de Dios. Pablo está hablando a los creyentes y está diciendo: son las cosas que nosotros debemos dejar de hacer. Lo que está diciendo Santiago es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y lo aplicamos. ¿Qué debemos hacer? Ser prontos para oír. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No hablar tan rápido. Y segundo, no llenarnos de ira. Esas son las cosas, porque ya dije, esto trae abundancia de palabras ofensivas. Aunque en la Biblia se hace mención a la justa indignación o a la justa ira, debemos entender que esto solamente es aplicado a Dios. Usted y yo sabemos que el único que se aira justamente es Dios, no el hombre. Nosotros los seres humanos en nuestras iras somos injustos. Nunca vamos a decir algo bueno en medio de la ira, jamás. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de justa indignación o justa ira, solamente debemos pensar en Dios, no en el hombre. Nunca vemos nosotros a algún personaje que aparece en la Biblia, y vamos a colocar ejemplos. Moisés, en un momento se airó contra la roca. ¿Saben qué hizo? Agarró y le dio a la roca. Luego Pablo en el Nuevo Testamento dice: y la roca era Cristo. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Tuvo que verla de lejos. Eso es uno. En momentos David se enojó. ¿Qué hizo? Cometió gravísimos errores. Lo que vemos. Nunca pensamos en la ira santa cuando hablamos del hombre. Siempre lo hacemos pensando en Dios. Por lo tanto, la Escritura no apoya la idea de que estamos viviendo en algo así como la ira del hombre aplicando una justicia de Dios. Lo que dice Santiago es: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que vemos allí. Bien, si algo es claro, es que en medio de estas circunstancias, y es lo que estamos hablando, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, es que nunca podemos nosotros afirmar que estamos viviendo
en los propósitos de Dios, cuando nosotros desatamos una ira sin freno dentro de nuestro corazón. Recordemos una vez más lo que dice allí el versículo número 20. Todas estas cosas, quizás tuviéramos mucho más que decir, pero lo más importante es simplemente la verdadera aplicación, la que nos deja Santiago acá. Debemos aplicar lo enseñado. Necesitamos pedir a Dios sabiduría porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Debemos también comprender que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Pero nunca debemos es proferir con nuestras palabras que Dios nos ha tentado, porque Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal. Luego entonces debemos comprender que al aplicar estas cosas, entonces debemos ser muy ecuánimes al momento de abrir nuestros labios, al mismo tiempo de actuar. El abrir nuestros labios y el actuar imprudentemente va a conllevar obviamente a graves problemas en nuestra vida. Luego entonces dice, más bien debemos ser prontos para escuchar, para oír. Concluimos pues, amados hermanos, cuando planeemos hacer o decir algo, debemos preguntarnos a nosotros mismos si nuestras palabras y nuestras acciones promueven la honra y la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. A nosotros nos enseñan que antes de decir o hacer algo, primero contemos 10 veces. No es lo que debemos nosotros hacer. Más bien debemos formularnos la pregunta si nuestras palabras y nuestras acciones realmente están promoviendo la gloria de Dios. Porque si no es así, lo mejor es quedarnos quietos y avanzar así hacia la causa de la justicia y la paz que se promueve para con Dios y también para con nuestro prójimo. Si lo hacemos de la manera como encontramos en el consejo y la amonestación en las Sagradas Escrituras, de seguro vamos a poder promover nosotros un ambiente de paz, un ambiente de amistad, un ambiente de tranquilidad. Dios permita que en medio nuestro realmente puedan habitar estas cosas como consejos de Dios para todos nosotros. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a avanzar, a escuchar, a hablar en el momento adecuado, a quedarnos quietos en el momento adecuado, pero también a que nosotros podamos en todo momento estar dispuestos y ser diligentes en escuchar la palabra de Dios. Esa es la única que penetra directamente al corazón y da como resultado que nosotros demos buenos frutos. Dios bendiga y sustente a su iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Señor, una vez más queremos dar gracias a ti, Señor, por permitirnos concluir con el estudio de estos 2 versículos en el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor, por el cuidado que tienes para con todos nosotros. Gracias, Señor, por aportar tu palabra inspirada, Señor, que nos lleva a nosotros a comprender que tú tienes razón en todo lo que dices y que no hay nada que se haya escapado, Señor, a tu conocimiento. Bien que nos conoces a nosotros profundamente, Señor. Sabes cuál consejo necesitamos y de qué manera necesitamos ser amonestados, Señor. Pero gracias por ello. Danos sabiduría, Señor. Danos diligencia, Señor. Ayúdanos a ser sabios en este sentido. ¿En qué momento nosotros debemos inclinar nuestro oído, hacer como hizo María, que hizo la mejor parte y fue sentarse a tus pies a escuchar tu palabra, Señor Jesús? Y que nosotros al mismo tiempo podamos ser tardos para hablar, que podamos meditar muy bien nuestras palabras, qué es lo que tenemos que decir, mantener nuestra boca cerrada en tanto no se nos pida a nosotros consejo u opinión, Señor, pero que en todo verdaderamente seamos prudentes. Dios mío, también rogamos, Padre bendito, a que
comprendamos que esto no es un llamado a hacer un voto de silencio, no, es a ser prudentes, Señor, en todo. Ayúdanos también a ser tardos para airarnos, Señor. No permitas que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ayúdanos, Padre bendito, a rechazar toda maquinación del enemigo. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos meditar muy bien nuestras acciones. Que con todo ello demos la gloria y la honra a tu santo y poderoso nombre. Gracias por este tiempo y por esta reflexión en tu palabra bendita. Sea tu nombre glorificado, exaltado y engrandecido ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.